Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe de Progreso. Somos de la carrera de Ingeniería Química. Mi equipo está conformado por Luis Jesús Sánchez Martínez, Edith Saray Mateo Cruz, Eliana Lovera Cárdenas y Emily Pérez Crisóstomo. Nuestro tema explicaré conceptos de la espectrometría de masas e instrumentación y aplicaciones. Objetivo. Nuestro objetivo es dar a conocer los conceptos fundamentales sobre la espectrometría de masas e instrumentación, así como su aplicación, proporcionando con ello la información que ayude a su comprensión. La espectrometría de masas es la técnica analítica con la que se estudian compuestos de naturaleza diversa, orgánica, inorgánica o diversa, determinando la distribución de las moléculas de una sustancia en función de sus masas. A continuación, vemos una pequeña imagen sobre la espectrometría de masas. También se dice que es el equipo de laboratorio que analiza con gran precisión la composición para obtener información de la masa molecular del compuesto analizado, separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga, a la vez que información estructural del mismo, detectar su presencia y cuantificar su concentración. La espectrometría de masas es una técnica muy utilizada para el análisis de semiconductores, biosensores, cadenas poliméricas complejas, desarrollo de productos farmacéuticos, análisis forense, control de sustancias nutritivas, contaminación medioambiental y diagnóstico de procesos de enfermedades como la malaria o distintos tipos de cánceres. El espectrómetro de masas se compone por, primero que es la muestra, después cañón de electrones, después sigue la placa aceleradora, haz de iones positivos, el imán, los electrones más pesados y los electrones más ligeros y por último la pantalla. El proceso de la espectrometría de masas se basa en 4 etapas. La primera es aceleración de los iones por un campo eléctrico. La segunda, ionización de la muestra. La tercera, dispersión de los iones según su masa o carga. Y la cuarta, detección de los iones de producción de la correspondiente señal eléctrica. Entrada de la muestra. Para sólidos razonablemente puros, la muestra es colocada sobre la punta de una barra que es introducida dentro del espectrómetro a través de un sistema de vacío. La muestra es entonces evaporada o sublimada en una fase gaseosa, usualmente por medio de calor. Y aquí se presenta una imagen donde dice que las ondas, donde muestra que las ondas directas. Fuente de ionización. Para conseguir la espectrometría de masas es necesario ionizar las moléculas utilizando una separación cromatográfica UPLC y GC y consiguiendo los iones formados en fase gaseosa, proceso que tiene lugar en la fuente de ionización. Los iones generados se aceleran hacia un analizador y se separan en función de su relación masa-sobrecarga. Los iones que llegan al detector producen una señal eléctrica que se procesa y envía a un ordenador. La fuente de iones es el elemento del espectrómetro que ioniza el material por analizar. Los campos magnéticos se encargan de transportar los iones al analizador. Las técnicas de ionización son esenciales para poder saber qué muestras se pueden analizar por espectrometría de masas. Y se muestra una imagen de la fuente de iones de impacto electrónico. Ventajas de la espectrometría de masas frente a las técnicas espectrofotométricas. Límites de detección más sensibles frente a los métodos ópticos.
espectros más sencillos, únicos y con frecuencia fácilmente interpretables, la capacidad para medir relaciones isotópicas atómicas. También permite tener resultados satisfactorios en poco tiempo y trabajar con todo tipo de moléculas, ya sean grandes o pequeñas. Los inicios de la espectrometría de masa single quad. En 1886, el físico alemán Eugen Goldstein comprobó cómo los rayos de descarga en gases a baja presión viajaban lejos del ánodo opuestos a la dirección de los rayos catódicos, cargados negativamente. Componentes de un espectrómetro de masas. Los espectrómetros de masas deben cumplir estas 4 funciones. La primera, sistema de introducción de muestras. La segunda son las fuentes de iones. La tercera, analizador para la separación de iones. Y la cuarta es el sistema detector y registrador. Analizador de masa. El analizador de masa utiliza un campo electrónico o magnético para afectar a la velocidad de las partículas que cargan la materia. A causa del campo magnético o electrónico, la trayectoria de los iones se ve muy desviada en función de su masa y carga. De esta manera, el analizador dirige las partículas al detector. Tipos de analizadores. Analizador magnético. Una vez que los diversos iones abandonan la cámara de ionización, llevan una cierta velocidad que les ha sido suministrada por el campo electrónico al que han sido sometidos. La energía cinética que llevan los iones será, y la ecuación siguiente es: la energía cinética es igual a E por V más energía inicial es igual a 1 sobre 2 por M por V al cuadrado. Y a continuación, una imagen del analizador de masas del sector magnético. Otro analizador es el analizador cuadrupular. Este tipo de analizador no utiliza campos magnéticos para la dispersión, por lo que se encuentra libre de los problemas derivados de la interés magnética y, en consecuencia, es permanente utilizable para realizar barridos con gran rapidez. La figura 7 es un esquema de un analizador de masa cuadrupular. El siguiente es el analizador de trampa de iones. Ha sido utilizado hasta el momento únicamente como detector cromatógrafo, más que un sistemas reales de acompañamiento, cromatografía de gases, espectrometría de masa para el análisis instrumental. Es la figura 7, que es el esquema de un analizador de trampa de iones. Está compuesto por lente de enfoque, electrodo de entrada, anular, espaciador, electrodo de salida y el detector. Detector. El último elemento del espectrómetro de masas es el detector, el cual registra la carga inducida cuando un ion pasa cerca o golpea una superficie. Es un instrumento de exploración durante la trayectoria de la misma. Se produce una señal en el detector que producirá un espectro de masa. Instrumentación de espectrometría de masas. Espectrometría de plasma con detección de masa. La espectrometría se ha convertido en una técnica preferente para analizar trazas de metales en cualquier labor. Cromatografía de líquidos acoplados a masas. Soluciones potentes y fiables para diferentes aplicaciones en áreas farmacéuticas, alimentarias, medioambientales, forenses, toxicológicas, metabólicas y análisis
proteómicas. En la figura 14, acompañamiento de directo, que es el patrón interno, válvula, columna capilar, válvula de corte, control de flujo, gases auxiliares, el analizador, medidor de vacío, fuente de iones y los lentes. Sistemas de introducción de la muestra. Las fuentes por ionización electrónica. Recipiente de calentamiento de tabique con válvula de entrada es básicamente un recipiente de recalentamiento conectado a la fuente iónica. La muestra se inyecta al recipiente a través de un tabique. Este sistema se utiliza para gases y líquidos volátiles. Sonda de inyección indirecta. La muestra se carga de un tubo de cuarzo al final de una sonda y se inserta directamente a la fuente iónica. Si se requiere, el final de la sonda puede ser calentado. Se utiliza para sólidos relativamente volátiles. También se incluye cromatografía gaseosa. Es la mezcla que se inyecta en la columna que se conecta directamente a la fuente iónica. Los compuestos de la mezcla son separados por una columna y entran sucesivamente a la fuente iónica. Se utiliza para mezclas volátiles. Otra es la interfaz de flujo de partículas. Las muestras se disuelven en un disolvente apropiado y la disolución se introduce en el espectrómetro de masa. El líquido se nebuliza con helio gaseoso por forma de aerosol de gotas de disolventes. El aerosol se pasa a través de una cámara de desolvatación y se remueve el disolvente y el helio, permitiendo que el flujo de partículas sólidas de la muestra entre en la fuente. Aplicaciones. Análisis de estructura y masa. El análisis de estructura por medio de espectrometría de masas de la acetona. Se observan diferentes fragmentos de iones y el ion molecular en M/Z es igual a 58. Sistemas acoplados a la espectrometría de masas. Es un sistema de detección útil en técnicas de separación tales como cromatografía de gases, cromatografía líquida, electroforesis capilar y otras, debido a que es altamente sensible y es capaz de identificar compuestos químicos en forma precisa. Análisis cuantitativos. Cuando ya se conoce el espectro de masas de un compuesto específico, se puede confirmar la presencia de sustancias específicas o medir la cantidad presente de la muestra. Este tipo de análisis son rutinarios en mediciones de contaminantes ambientales y estudios farmacéuticos, donde se requiere cuantificar analitos en concentraciones muy bajas y además en mezclas complejas. Análisis de péptidos. Para realizar el análisis de péptidos, una vez obtenida la proteína o extracto de proteína, se realiza una digestión proteólica para obtener péptidos. Esta mezcla de péptidos son preparados y purificados por medio de cromatografía de gases, HPLC u otras técnicas de separación. Instrumentación. Especialmente el espectrómetro de masas debe ser capaz de desempeñar 4 funciones. El espectrómetro de masas debe ser capaz de vaporizar sustancias de volatilidades muy diferentes. Una vez volatilizada la muestra, el espectrómetro debe ser capaz de originar iones a partir de las moléculas neutras de la fase gaseosa. Una vez generados los iones del espectrómetro, debe ser capaz de separarlos en función de su relación masa-carga. Una vez separados los iones, el espectrómetro debe ser capaz de detectar los iones formados y registrar la información adecuadamente. En este intervienen los principios. Los fundamentos de la espectrometría de masa pueden ejemplificar mediante la técnica de ionización electrónica. Electrones acelerados a través de un cuerpo electrónico adquieren energía cinética considerable y pueden interactuar con molécula para originar especies cargadas. En este caso, la M es un catión radical molecular. Normalmente se forma en un estado excitado y puede sufrir fragmentación que puede ser diferente a las formas. Los iones E y P a su vez pueden
pueden fragmentarse y así sucesivamente. La forma de fragmentación dependerá de cada una de las estructuras moleculares. La mayoría de los iones pueden ser producidos sobre una carga correspondiente a la pérdida de un solo electrón. Para tener un espectrómetro de masas es necesario introducir la muestra en forma y cantidad apropiada. Esto se llama sistema de introducción de la muestra. Producir iones, esto se llama fuente de ionización. Separar los iones de acuerdo a su razón, M/Z, en lo cual se produce el analizador. Registrar el resultado de la separación de los iones. Representar los resultados. Sistema de introducción de masa. En la mayoría de las técnicas utilizadas para analizar compuestos de baja masa molecular de ionización, ocurre fase gaseosa, surgiendo la necesidad de que la muestra en el espectrómetro de masa se transfiera de la fase condensada a presión atmosférica a la base vapor, sin comprender las condiciones del vacío. Ionización química. La ionización química es una técnica blanda que produce iones con pequeña energía de exceso. La fuente de energía de exceso es muy similar en muchos instrumentos. El cambio de las fuentes es expedito. En la fuente chemical ionización, el flujo de electrones crea un plasma de gas reactivo ionizado. Por ejemplo, metano, isobutano, amoníaco y agua, que se encuentran a mucha mayor concentración que la muestra. La ionización se origina entonces por la interacción entre las moléculas de la muestra y el gas, y no por la interacción directa de aquellas con el flujo electrónico, como procesos específicos. Ionización por impacto de electrones. El impacto electrónico es el método de ionización más común usado. Un haz generado por la lámpara de tungsteno o de filamento Reynolds se utiliza para ionizar los átomos de fase de gas o moléculas. Se forman iones durante la colisión de haz y las moléculas de la muestra. Aquí M representa la molécula del analito y M positiva es el ion molecular. Los iones positivos son acelerados por un campo eléctrico y transportados al campo magnético. Al cambiar el voltaje de aceleración, o sea la velocidad de la partícula o la fuerza del campo magnético, los iones de diferentes proporciones, masa y carga, pueden ser reconectados y medidos. Ionización por campo. Las moléculas pueden perder un electrón cuando se coloca en un campo eléctrico muy alto. Los campos altos pueden crearse en una fuente de ion aplicando alto voltaje entre el cátodo o el ánodo, lo que se llama emisión de campo. Un emisor de campo consiste en un cable cubierto por dendritas de carbono microscópicas, lo cual generalmente amplifica el campo efectivo de los puntos de carbono. La muestra gaseosa en el sistema de entrada pasa al área de campo alto alrededor de los microchips del emisor. Los electrones del analito son extraídos por los microchips y hay poca o ninguna fragmentación de iones. Fuentes de desorción. Las fuentes de desorción, los iones se forman en la fase condensada. Una gran ventaja de la ionización por desorción es que permite el análisis de moléculas no volátiles y térmicamente inestables. Dos ejemplos de fuente de desorción son la desorción por campo y bombardeo de átomos acelerados. Los picos moleculares, por lo general, el espectrómetro de masa produce un espectro de un papel fotosensible o en una pantalla de computadora. Se tabula la información y se imprime en espectro como gráfica de barras o como una tabla de intensidad relativa. En el espectro de masa impreso, todos los valores se rodean entre más cercanos en unidades de masa. A los picos se les asigna intensidades expresadas como por porcentaje del pico más intenso, que se llama pico base.
El pico base no corresponde necesariamente a la masa del ion molecular. El pico de ion molecular se observa en la mayor parte de los espectros de masa, lo que significa que alrededor llega un número mesurable de iones moleculares M positivas sin fragmentarse. El valor de M sobre Z para ion molecular inmediatamente da el proceso molecular del compuesto. La desorción por campos. La desorción por campos es una técnica valiosa para el estudio de fenómenos como especies de desorción y los resultados de reacciones químicas en superficies. También es un método útil para las moléculas polares lipofílicas en la desorción del campo. Se utiliza un emisor de multichip similares al que se usa en la ionización por campo. El electrodo se monta sobre una sonda que puede ser removida del compartimiento de la muestra y recubierta en una solución de la muestra. La ionización se lleva a cabo aplicando alta potencia al electrodo. A veces es necesario calentar el emisor con corriente eléctrica. Diseños de analizador de masa. El objetivo del analizador de masa es separar los iones que se producen en la fuente de acuerdo a las diferentes relaciones de masa y carga. Los diseños de analizador más comunes incluyen los analizadores de cuadrupolo, de sector magnético y los analizadores de masa por tiempo de vuelo. Patrones de fragmentación de electroscopía de masa. El espectro de masa proporciona información estructural. Un electrón con una carga típica de 70 tiene mucho mayor energía que la que se necesita para ionizar una molécula. El campo del electrón de 70 electrones por voltio forma el radical catión y con frecuencia rompen el enlace para dar un catión y un radical. El catión que resulta se observa en el espectrómetro de masa, pues el radical no cargado no se acelera ni se detecta. Podemos inferir entonces que la masa del radical sin carga a partir de la masa que perdió el ion molecular para dar el fragmento observado como un catión. Bombardeo de átomos rápidos. Durante el bombardeo de átomos rápidos, un haz de energía alta de átomos neutrales, comúnmente xenón o argón, una muestra sólida, provoca desorción e ionización. Esta técnica se usa para moléculas biológicas grandes que son difíciles de penetrar en la fase de gas. El gas atómico se produce acelerando los iones desde una fuente a través de una celda de cargas. Los iones levantan un electrón en colisión por átomos neutrales para formar un rayo de átomos de alta energía. A continuación se presentará un video de espectrometría de masa, una explicación de lo que es esto. Recordemos que en una cierta cantidad de una sustancia pura hay trillones y trillones de moléculas, todas idénticas. Pero solo se necesitan unos pocos miligramos, incluso menos cantidad, para determinar su estructura. Podemos empezar por utilizar la técnica de la espectrometría de masas. Como su nombre ya sugiere, el espectrómetro de masas nos permite determinar la masa molecular de la sustancia que introduzcamos en él, mediante algunos trucos. En pocas palabras, se trata de hacer moverse a las moléculas de una sustancia en un tubo de una determinada geometría en el que se ha hecho un alto vacío. El viaje que van a hacer las moléculas por ese tubo vacío está llena de trampas. En primer lugar, necesitamos que las moléculas de la sustancia a analizar se vaporicen. A eso ayuda el altísimo vacío. Esa es la primera trampa. Seguidamente, necesitamos que las moléculas adquieran una carga eléctrica, generalmente positiva. Así, las moléculas se convierten en partículas con masa y carga. ¿Cómo se te ocurre que una molécula adquiera una carga positiva? Efectivamente, has acertado, perdiendo un electrón. La siguiente trampa es entonces hacer pasar a las moléculas vaporizadas a través de un haz de electrones creado por un filamento como el de las bombillas antiguas y un ánodo. Los electrones del haz, al chocar con las moléculas, raptan un congénere de cada molécula que se convierten en partículas cargadas positivamente. Vayamos a la siguiente trampa.
un campo magnético. Toda partícula que posee masa y carga describe una trayectoria concreta, por ejemplo circular, dentro de un campo magnético. Las moléculas cargadas ahora se mueven a gran velocidad por el tubo vacío gracias a unas placas eléctricas cargadas que las repelen. Así entran en línea recta en el campo magnético y, dependiendo de la fortaleza de este y de la relación masa-carga, sufren una cierta desviación. La molécula, como partícula cargada, adoptará una trayectoria circular. Lo importante es que el radio del círculo depende de la masa. Digamos que a las moléculas les sucede como a los vehículos. Un coche pequeño tiene un radio de giro menor que uno grande, y ya no digamos que un camión o un autobús. Si en la pared final del recipiente, que está a 90 grados respecto de donde se introduce la muestra, ponemos unos detectores, sabremos dónde choca y con qué radio ha girado. Así podemos determinar la masa de las moléculas de la muestra. Para concluir con el previo trabajo realizado, podemos decir que la espectrometría de masa es una técnica de vital importancia en sus comienzos y actualmente, donde disponemos del espectrómetro de masa como un instrumento altamente especializado y aplicable en multitud de campos de la ciencia. El espectrómetro de masa es uno de los instrumentos más utilizados a la hora de analizar todo tipo de muestras con gran versatilidad y facilidad, pudiendo realizar análisis cualitativos y cuantitativos de forma simultánea. Hoy en día se siguen realizando investigaciones de mejora de la espectrometría de masa, ya que conforme va avanzando el tiempo, igual las nuevas inquietudes de los científicos, ya que cada día se exigen resultados con mayor precisión y se analizan muestras que requieren mayor especialización, mayores datos y precisión.